¿Qué tal mi gente bonita? Sean bienvenidos a un nuevo videíto de películas vistas en el mes de octubre. Así es, octubre, el mes de Halloween, aunque no hay muchas pelis de terror, la verdad. Antes de comenzar, dos avisos importantes. Primero, estas mini reseñas no contienen spoilers que puedan dañar tu experiencia al ver la película. Y dos, cualquier recomendación se agradece en los comentarios. Este mes la verdad que son muchas películas, así que vamos a ir un poco rápido para que el video no quede tan largo. Dicho esto, comencemos con las películas. Y empezamos con una película muy conocida, Once Upon a Time in Hollywood. Tengo que decir que es una muy buena peli, ya la necesitaba ver. En general, pues es Hollywood, tanto lo bueno y lo malo, y no me refiero al estilo de Babylon, en el cual eran más que nada los excesos de Hollywood, sino a la parte artística, a lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo de hacer películas y cómo esta pues se ve o se siente diferente dependiendo de cómo lo está pasando el actor, que en este caso pues lo vemos desde la perspectiva de el personaje de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio y principalmente también de Margot Robbie. Hay varios otros personajes, pero estos son los tres principales, por así decirlo. Más que nada, el protagonista, por así se podría decir que es Leonardo DiCaprio y trata sobre el trato que tiene Hollywood hacia un actor de salida. El cómo los actores son un poco desechables en esta industria, el cómo son usados en cierta manera, pero tampoco los victimiza. Simplemente es como que es lo que pasa en el sistema. Aunque, como digo, Leonardo DiCaprio es el protagonista como tal, para mí Brad Pitt se lleva la película, pero de lejos. Brad Pitt carrea la película de una manera espectacular. Todo lo que le ocurre a Brad Pitt es interesante. Desde lo que no te cuentan hasta cómo él va pasando en la película, desde esta escena que estamos viendo hasta las escenas finales. Todo lo que hace él, todo lo que hace el personaje, te interesa muchísimo. Ojalá una película solo explicando el antes, los años antes de este personaje, ya a mí me la venden, o sea, yo me la veo sí o sí. La película tiene muy buenas escenas, tiene muy buenos actores en el reparto, escenas míticas con personajes muy conocidos de la cultura popular. Y la comedia la lleva muy bien, la acción en ciertas escenas también la hace muy bien. Visualmente es muy bonita, usan muy lindos colores. Y algo que podría tirar de malo a esta película es que, un poco la duración, tampoco es un gran problema, pero como digo yo, a veces menos es más. Y por otra parte es que el final lo sentí un poco desconectado, pero es un buen final. Siento que como la película iba por un camino el cual hace que el final se sienta raro. Pero la última escena de la película la salva. Es un poco difícil de entender porque digamos que al final como que se resuelve el conflicto que aparece de la nada. Y después de que se resuelve el conflicto, hay una pequeña escena que para mí significa como todo lo que la película quiso representar en ese momento. Como las oportunidades que te da Hollywood y todas las experiencias que te dan. Entonces, buena película, sinceramente. Ahorita que la estoy recordando, pues la recuerdo con más cariño de lo que pensaba. Así que yo creo que sí vale la pena verla. Más que nada por todo lo que le pasa a Brad Pitt, que es de no creer lo que le sucede. Segunda película y un clásico, Fight Club de 1995. Yo ni nacía. Tengo que decir en general que es una muy buena película. Si tengo que quitarle algo, es que el color no me gustó, la tonalidad que le dieron, siento que es muy opaca, muy oscura. A mí en general esa tonalidad no me suele gustar. La trama es buenísima, el cómo se va formando eh, el club de la lucha, el, la crítica
al capitalismo, consumismo, el cómo es- esperan que hagas ciertas cosas para encajar, el cómo el humano por naturaleza quiere evitar eso, pero a la vez se siente obligado a mantenerse dentro de la sociedad. Todo eso está chévere y se sustenta con una muy buena historia que te atrapa. Todo, la película siento que es de esas películas que tienes que verlas dos veces para disfrutarla. En la primera pues tienes el shock inicial, pero en la segunda em- notas ciertas cosas que en la primera no notaste y te dan una doble experiencia, porque todo empieza a agarrar sentido. Hay cosas que mejoran, pero en lo personal hay cosas difíciles de explicar para mí. Sobre todo la parte físicas, porque la película es muy física, o sea, muy realista, pero tiene un tema que no lo es tanto, que cuando tratas de explicarlo puede llegar a ser confuso. Como es algo que me pasó y es que el final no me gustó por esto mismo. Y es que hay una decisión que se toma que es realista, pero lo que sucede ahí no te da la sensación de que realmente pasó. Se siente raro, es como si fuera un sueño, algo que sientes que no está bien que suceda. Y si hay otra manera de definir esta película en general, es testosterona, porque son hombres luchando, hombres reprimiendo sus emociones y Brad Pitt sin camiseta en su prime. Entonces, no sé si esta película es muy de hombres o muy de mujeres, pero buena película que sí vale la pena verla. Cada quien sacará sus conclusiones, pero sí vale la pena verla. Ok, antes que nada, disculpen la calidad del video, eran los años 70. Escape from the Planet of the Apes, o Escape del Planeta de los Simios. A ver, tengo que decir que es una muy buena peli. Como dije, la primera me gustó mucho, la segunda no tanto, y esta tercera a mí me gustó. Es la más diferente de todas y se siente una continuación rara. Después de los sucesos de la segunda película, lo que pasa aquí se nota que quisieron alargar la trama, porque todo lo que pasa aquí se explica de una manera absurda, que te quedas pensando en que hay una película entre medias para explicar lo que sucedió, y la verdad que no lo hay, simplemente pasa de golpe. La película agarra un tono más ligero que sinceramente yo lo agradezco, porque la película pudo haber tomado una trama un poco más oscura, más política, un poco más de opresión, de más política, como digo, pero pues lo intentó tomar de la manera más ligera y a mí en lo personal me gustó. La trama me atrapa, así como me atrapó la primera. Aquí siento que se invierten los papeles y mantiene un interés genuino por ver lo que sucede. Además de eso, siento que a veces se abusa un poco de la comedia a la mitad de la película, pero ya al final se acuerdan un poco de que la película trata un poco de opresión, un poco de racismo, ¿o se podría decir? Miedo incluso a lo desconocido. Así que se empieza a poner un poco más oscura al final y nos da, a mi parecer, un digno final para una trilogía de momento. Como digo, esta película siento yo que no estaba planeada, pero se la alargó y con el final que obtienen de la película lograron hacer en posteriores películas una muy buena historia para posteriormente retroalimentarse y que esta película sea mucho mejor. Es que no les puedo explicar mucho más, pero las cosas que se dicen aquí cobran sentido a futuro. Además de que el final de la película termina con un plot twist. Y a mí siempre me encantan los plot twists finales de las películas. Y seguimos con Conquest of the Planet of the Apes. What the fuck, 2 of. ¿Y qué puedo decir? En general, buena peli.
Diría que es de las peorcitas de la saga, pero no por eso deja de ser buena. Ahora ya todo va agarrando sentido. Siento que aquí hay un paso de tiempo grande, pero realmente no es mucho tiempo. Ahí como que el guión se le fue un poquito de las manos. El prota es God, el prota es Jesucristo, es como muy revolucionario, porque la película más que nada trata sobre la esclavitud, la rebelión, opresión, racismo, un poco, el humano siempre intentando ser superior y todo eso. Siento que en la película hay muchos agujeros de guión y conveniencias notorias por el bien de la trama, para explicar toda la película en la hora y media que dura, para intentar explicar todo lo que quieren y dejar cosas sin explicar para las siguientes películas. Entonces, por estas cosas, hay ciertas cuestiones que se cocinan muy rápido, lo cual hace que sientas que no tiene del todo sentido esto, pero lo compras igual, porque está bien estructurado, la verdad. Algo que sí se plantea al final, y a lo que tengo entendido, esta película tiene dos finales. Esto hace explicar que somos los malos, o sea que los simios y los humanos no son tan diferentes al final. Se pone un poco filosófico el final y realmente yo me puse en los pies de si está correcto lo que están haciendo, porque la película te lleva a apoyar a los simios, pero luego sus acciones contradicen con lo que tu cerebro cree del cómo ellos van a actuar. Como digo, a mí el final me hizo sentir mal. Y eso es algo que agradezco en estas películas, que te hacen cuestionar todo lo que te plantean, que te mandan por un camino y al final te das cuenta de que quizás el camino no era tan bonito como parecía. Solo por eso puedo decir que la película pues no es tan mala, pero en general se nota que el ritmo, que el nivel va bajando con respecto a la primera. Es que la primera es la mejor, ¿eh? Y ya por fin terminamos con la batalla por el planeta de los simios del 73. Tengo que decir que es una peli ok. Aquí también hay un salto de tiempo que parece inmenso, pero no es mucho. Es como quien dice un nuevo comienzo y a la vez un final. Es interesante el conflicto de ideologías en los simios, porque hay dos maneras de ver, como quien dice, el liderazgo y el conflicto con los humanos. Que creo que ninguno de los dos está del todo correcto ni del todo equivocados. Entonces eso juega un poco, aunque claramente van a decantar por la ideología del protagonista. La historia es súper aburrida, o sea, es simplemente una excusa para el título y ya, es un final y ya, aunque la última escena pues sí es relativamente bonita y si te pones a pensar como que hay ahí una paradoja temporal porque pasan cosas que en la primera no deberían de suceder. Entonces, ya para los puritanos de los viajes en el tiempo, pues se complica un poco. Pero en general, la experiencia siento yo que mejora mucho al tratar de conectar esta saga original con la saga actual de los años, bueno, 2000, sin contar la del 2001, que pues esa fue solo una película. En general, pues la película es simplemente una excusa para pelear al final. Lo más importante es el conflicto entre los simios, pero tampoco es algo increíble. Es el conflicto al que me refiero, pues lo hemos visto en la segunda película de la saga original, perdón, de la saga actual, y creo que ahí se lo maneja de una mejor manera. Así que simplemente pues es un cierre que no creo que manche la saga, pero tampoco creo que la pone en lo alto como debería de ser un final para una saga tan emblemática que sigue en pie a día de hoy. Y ahora sí, por fin terminamos todas las películas del planeta de los simios con, valga la redundancia, el planeta de los simios de 2001. Ok,
En general, buena película. Tengo que reconocer que ya iba un poco quemado de toda la saga, pero pues es un nuevo reinicio, una nueva reinterpretación de los libros originales. Así que estaba interesante ver la nueva perspectiva de otro director. Tengo que decir que si hay algo es que es un universo muy realista, se siente mucho más realista que la primera saga. El maquillaje y todo esto de los simios está muy bien logrado. Sinceramente, yo no sé cómo hicieron al villano, porque es un mono, o sea, prácticamente es un mono esa vaina. El inicio es muy sci-fi, muy ciencia ficción. No sé si me disgusta o me gusta, pero sí siento que es una muy buena manera de explicar todo lo que sucede y mantener la intriga sobre el planeta, sobre todo para los que no han visto la saga original. Tengo que reconocer que es un buen prota, siento que se podía haber hecho una muy buena saga con el protagonista, porque al ser un astronauta, porque bueno, esto es un dato, o sea, es astronauta, por lo tanto es militar, así que tiene muy buena preparación, los conflictos que se le presentan los debe resolver y es un muy buen líder. Entonces, toda la película, todo lo que hace en la película está muy bien justificado. Además de que pues tienen incluso su desarrollo de personaje. Tampoco increíble, ¿no? Pero pues algo y se agradece. Los personajes extra cumplen, o sea, tampoco son la octava maravilla del mundo, pero pues están ahí, funcionan, o sea, sirven para lo que tienen que servir y listo. Pero no hay ningún personaje entrañable. Quizás la simia, pero de ahí en adelante, pues ninguno más. Un personaje que sí es muy destacable es el villano. El villano es villano porque sí, pero es un muy buen villano. Impone respeto, tiene escenas en las cuales se nota su crueldad. Y pues, sí es un villano el cual es satisfactorio de vencer, y eso es algo que se agradece. La historia en general no me convence porque para todo el universo que plantean, siento que la historia se reduce a algo que ya hemos visto eh, anteriormente. Es como una historia muy básica que se quiere contar otra vez. Además de que hay ciertas conveniencias de guión para el final de la película. Eso sí, el final es un muy buen final. Visualmente y todo lo que sucede en ese, entre comillas, combate final, pues está bien logrado. Además de que hay cierto, no es simplemente una pelea, sino que también hay conflictos de intereses y de personajes con historias y lores que se agradece que la película te cuente un poquito más, porque no serían simplemente personajes de relleno, aunque no lo logra del todo. Y algo que hay que destacar muchísimo, la verdad, es que el cliffhanger final, a mí me dejó loquísimo. Ah, y también pasa algo al final de la película que es medio rarito que suceda, pero a la vez tiene sentido. No sé, es medio raro. Tiene que ver algo con una nave. Para los que hayan visto la película entienden. No sé si me gustó o me disgustó, pero estuvo chévere de verlo. Ah, pero como decía, el cliffhanger final, sinceramente, te mantiene con una intriga de saber qué carajos pasó. Quiero saber qué sucedió, por qué el planeta está como está, porque en teoría todo se resolvió, pero no. Algo pasa y quiero saber qué pasó. Lastimosamente esta película no recaudó lo que tenía que recaudar y pues nunca sabremos cuál fue el final que tenía en la cabeza el director para esta saga, porque la verdad que sí llamaba, al menos para mí, llamaba mucho la atención. Shazam, Fury of the Gods. A ver, Shazam la primera me gustó mucho. Tengo que decir que la primera es mejor que esta, pero no por eso esta película es mala. Es una buena peli. Si hay algo que destacar es que los villanos son meh. El anterior villano infundió un poco más de respeto.
Estas de aquí, sinceramente, pues, aunque son más poderosas, ni fu ni fa. Me gustó el ritmo y la historia, más que nada también el tono que se da la película, que mantiene el original de ser cómico, pero a la vez esperanzador. El tema de la familia es muy importante y además aquí es un gran aporte porque ya es la familia de Shazam. No sé si ese es el nombre correcto, pero bueno, todos los personajes tienen su momento para brillar y a la vez no se abusa de estos personajes porque son súper poderosos, ¿no? Entonces lo hicieron de una manera para mí muy bien lograda para justificar el hecho de que estén nerfeados en la película. En general, el conflicto de Billy Batson en la película, sinceramente ni lo recuerdo, así que fue muy intrascendente. Interesante fue lo del hermano adoptivo que le pasa con, bueno, con un personaje de la película que tampoco quiero spoilear qué es lo que sucede. Así que en general, porque no tengo mucho que decir de la película, ese es el problema, es que es sinceramente muy olvidable. Es que me gustó el final más que nada porque visualmente es espectacular, además de que hay, bueno, esto es un poquito de spoiler, un dragón. También tengo que decir que la Miss Marvel de aquí, bellísima, cásate conmigo por favor, aunque ya está casada. Y si hay algo que puedo destacar un poco es que me gustó la mitología griega que metieron y también me sorprendió la escena final porque ese personaje que, que apareciera no me lo esperaba. Entonces a mí en lo personal me gustó. Y siento que es un poco sin sentido, pero ¿qué le puedo hacer? O sea, son literal 5 minutos, ni 5 minutos, son 3 minutos de película que no creo que lo dañen. Y a mí, pues como digo, sí me gustó ese cameo. Siguiente película, The Long Walk, o en español, Camina o Muere. Sinceramente, me la vi por el título, me llamó mucho la atención y fue una grata sorpresa. Es una muy buena película. La premisa es sencilla, camina o muere, o sea, lo que dice el título tal cual. Pero pues bueno, hay un trasfondo de fondo, valga la redundancia. Y además hay un lore que intenta justificar eso que la verdad a mí me hace, o sea, me genera la duda de saber, me genera el interés de conocer más sobre el lore de este universo que es bastante realista, pero aún así me logra enganchar para saber qué fue lo que llevó a que a que esta larga marcha, este long walk, suceda. Curiosamente es atrapante, aunque suene aburrido ver una película de personas caminando, está muy bien hecho para que en ningún momento se sienta repetitivo, tanto por los personajes, por lo que sucede, por los eventos, por los desafíos y por la carga emocional que va aumentando eh, a medida que va avanzando la película, porque empiezas a encariñarte con los personajes, a conocerlos un poco más, y siento yo que eso lo logra muy bien la película. De fondo, pues hay una crítica al capitalismo, un poco a la milicia obligada, un poco a los jóvenes que son, digamos que lanzados a campos de guerra, simplemente ni saben por qué lo hacen, pero pues lo hacen. Y obviamente, y esto es muy notorio, a la desensibilización mediática, el hecho de que actualmente no nos causa incluso morbo el ver cómo otras personas sufren o ver los sucesos desde una perspectiva de simplemente espectador de las cosas malas que están sucediendo en la vida. Se lo puede ver en las guerras, en la hambruna, en accidentes, no sé. La gente normalmente espectea algo sabiendo que puede pasar algo malo. La típica de que las personas están viendo, no sé, a una persona en
en unas vías del tren que no puede salir y se quedan viendo para ver lo que pasa. Algunos ayudarán, otros solo simplemente observarán. Y ahí está la crítica en eso. La película se basa más que nada en los personajes, en un grupo en particular, pero siento yo que se basa en dos personajes que representan dos ideas de confrontar un problema. No quiero entrar en muchos detalles porque siento que es algo importante y que puede llegar a tocar la fibra de ciertas personas si se llegan a identificar con la forma de pensar de los personajes. Al final, ya cada vez que se va acercando, para la redundancia, al final incluso de la caminata, pues las muertes siento que son mal tratadas o mal implementadas en la película, porque siento que lo hicieron de una manera en la que necesitamos que estos personajes ya desaparezcan porque estamos llegando al final de la película. Y eso no me gustó, pero es un simple detalle que sucede en dos, máximo tres muertes en general, pero de ahí lo mantienen muy bien. Y algo que tengo que decir es que me gustó mucho el final, porque a pesar de que es como muy obvio lo que va a pasar al final, la película supo desencajarse de lo típico y dar un final que en lo personal me sorprendió y me gustó mucho. Como digo, La larga caminata o Camino a muere en español, muy pero muy grata sorpresa. Si no la han visto, véanla porque vale mucho la pena y creo que no dura mucho. Otra grata sorpresa de Black Phone, película de terror, sí, primera película de terror como tal en el mes del terror. Tengo que decir que muy buena película. También fui sin expectativas, ni sabía de qué trataba, pero me terminó gustando mucho. No hay terror como tal en la peli, solo hay uno que otro momento de screamers que a mí en lo personal sí me llegaron a hacer saltar de la silla. Una o dos veces máximo, tampoco te la pasas muy mal en la película. Siento que hay otras películas que logran crearte una ambientación de suspenso, que también siento que no es lo que la película trata de que sea lo principal. Más que nada siento que es la carga emocional y el cómo lo pasa el protagonista. La película es muy terrenal excepto por el concepto de las llamadas, pero de ahí pues el villano es un psicópata, así que se siente un poco más realista la amenaza. Sientes que es algo que podría suceder y a la vez dependiendo de cómo sean tus gustos en las películas, pues te puede llamar más o menos la atención la peli. Si algo tengo que destacar de manera negativa, es que el guión está a favor del prota, porque si se dan cuenta en la película, el protagonista tuvo que haber muerto mínimo unas tres veces, cuatro veces a lo largo de la película, pero pues es el prota, así que se tiene que salvar, o al menos eso es lo que parece en la película. Tengo que decir que es un buen final, es incluso un poco emotivo por las cosas que suceden eh, con los personajes amigos del protagonista, principalmente uno, y también a la vez siento que es un poco ridículo, porque si te lo pones a pensar, uy, se me va a ir un spoiler enorme, pero bueno, digamos que la victoria es un poco ridícula, por así decirlo. Si lo piensas fríamente, no mm, da un poco de pena el villano. Y estoy lanzando muchos spoilers, pero bueno. En general, si tengo que decir algo que sí, para cerrar la película es que está buena, la van a pasar bien, no se van a asustar
Y lo que sí hace que te enganche la película es la enternecedora relación de hermanos. El protagonista, que es el niño, lo hace muy bien, pero la hermana, Dios santo, la hermana, cómo carrea la película en la parte emocional para que al final de la película todo se sienta muy bonito. Porque es que el momento final, después de como, entre comillas, solucionar el problema en el cual pasa algo entre los hermanos, siento que es muy bonito. Yo genuinamente sonreí. Y es algo que agradezco de estas películas porque normalmente esperas de una película de terror pues que los personajes estén igual y lo único que te sorprendan sean las muertes o la historia. Pero en este caso me gustó la historia, pero me sorprendió la carga emocional que te presenta la película. Es algo muy válido y que por primera vez me pasa en una película de terror. Bueno, yendo un poquito más rápido, La Purga Anarquía. Ok, segunda película de la saga de La Purga. La peli está ok. Si la primera era La Purga dentro de una casa, ahora es fuera de las casas, en las calles. En general, personajes muy olvidables. El único rescatable sería el personaje de... no me sé el nombre del actor, pero... Bueno, el actor de apellido Grillo. Bueno, es él. Tiene buenos momentos de acción, eso no se lo puedo negar. Y el principio está chévere la forma en que se cuentan las diferentes perspectivas de los personajes principales. Pero después de eso no hay mucho más que destacar. Sí, a lo mucho de las nuevas formas de purgar, porque cada vez se ponen un poco más creativos, además de que da más juego el ver la purga en las calles y no pues desde una casa. Pero si tengo que decir algo, es que la historia es muy cliché. Lo que le pasa a los personajes no me interesa. A lo mucho, como digo, el personaje de Grillo y ya, pero es que tampoco es la gran cosa el personaje. Los villanos en general, pues muy olvidables. Y si puedo destacar algo, es que me gustó el final, que termina siendo cliché, el típico final de me cambiaron la perspectiva de mi idea y ahora no voy a hacer lo que iba a hacer. Lo hemos visto millones de veces y por eso no es la gran cosa. La primera película da mucho juego por la idea de la purga. Y en este caso, creo que la idea de la purga se mantiene y está muy bien porque te interesa ver todo lo que el conflicto que puede generar este nuevo sistema en la sociedad de Estados Unidos. Pero quitas todo eso y la historia no te da para mucho más que nada porque los protagonistas pues no te interesan. Y si no te interesan los protagonistas, pues ya tienes la mitad de la película perdida. Y acercándonos al final, How to Have Sex de 2023. Y antes de entrar aquí, por favor, quiero hacerlo con todo el respeto posible porque esta película toca un tema muy serio y no quiero que nada se malinterprete, por favor. Ok, en general la película está ok. Pensaba encontrar comedia e introspección, un poco como Virgen a los 40, pero desde una perspectiva más juvenil y desde la perspectiva femenina, que sinceramente pues la premisa en mi cerebro interesaba bastante. Pero encontré un drama medio heavy, ¿eh? El tema es súper importante, el tema que trata la película es súper importante, es algo que lastimosamente sucede muy a menudo, sobre todo en el contexto en el que se da la película, y por esto, como digo, quiero tratarlo con mucho respeto, pero tampoco puedo dar muchos spoilers de lo que sucede, ¿no? La peli se rompe a la mitad por un suceso que ocurre en la mitad de la película.
Al principio es todo como diversión, pero después se empieza a complicar el asunto. Bueno, pasa lo que pasa a la mitad y después de eso es un drama, silencios incómodos, momentos que te sientes raro. Y yo genuinamente, porque hay algo, o sea, lo que pasa en la película, obviamente los otros personajes no lo saben, pero hay un suceso importante en la vida de hombres y mujeres, más que nada de mujeres, que era un foco principal de la película. Y las amigas, conociendo esa información, no percatan nada, no se dan cuenta de nada. O sea, para mí son unas malas amigas. Además de que medio que la dejan perdida. O sea, no me jodas. O sea, chuta. Me siento muy mal por la protagonista. Pero también me siento mal porque las amistades, no sé si porque yo tengo la perspectiva omnisciente y conozco toda la información, pero pues siento que pudieron hacer mucho más. Y la película trata al final resolverlo, como que resolver todo el conflicto en 1 minuto o 2 minutos al final. Y como que te da esperanza, pero siento que se pudo hacer de una mejor manera para que en un lapso de tiempo mayor sea un poco más creíble y los personajes en general sean un mayor apoyo emocional para la protagonista. Para mí, ay, es que hay muchas cosas que están mal, más que nada de lo que sucede. Y eso es bueno en la película porque te genera ese sentimiento de que lo que pasa está mal y es algo que hay que aplaudir. Porque a veces estos temas se evitan y, y es necesario pues eh, contarlos. Y en general eso. Espero no haber metido la pata, por favor, si alguien ha visto esta película y sabe de lo que va y me equivoqué en algo, mil disculpas. No estoy de acuerdo con lo que hizo ese personaje, no me parece correcto y ya. Dejémoslo en que fue solo una película, aunque lastimosamente estas cosas también pasan en la realidad. Soy yo el que dice que se va a tardar menos en las películas y que le va a ir rápido, rápido, pero no sé cuánto tiempo llevamos, pero ya llevamos un buen rato. Edén de 2024, ok. Película que no tengo ni idea no tenía ni idea de lo que era, pero solo leí que se trata de una historia real en las Islas Galápagos y ya estoy, o sea, metidísimo. Es una muy buena película. Si no se la han visto, véansela. Me gustó mucho la historia, también pues porque tengo una conexión, un cariño especial por las Islas Galápagos. Son para mí una de las mejores cosas que tiene mi país. Si pudiese definir la historia de esta película es como la historia o el trato de vecinos, los chismes, las rencillas, las peleitas entre vecinos, pero en una isla desierta, en las cuales sin querer, queriendo o sin querer, mejor dicho, se necesitan los unos de los otros. La película se sostiene mucho con los personajazos que tiene. Tiene de todos. El personaje de Ana de Armas, espectacular, la rompe, es odiosa, pero lo tiene que ser. El personaje de Vanessa Kirby también espectacular. El personaje de Sydney Sweeney, bien, y todos y cada uno de los personajes son relevantes en la historia, tienen su momento para brillar y además generan muchos conflictos entre ellos, haciendo que ninguno quede opacado por el resto. Aunque sí hay principales, obviamente, no por eso el foco solo se queda en ellos, sino que se reparte
en todos y todos tienen su momento para brillar. La película, como digo, eh, sucede en las Islas Galápagos. Según tengo entendido, era cuando no había población, aunque hay otras fuentes que dicen que para esas épocas sí había ya personas viviendo, ¿no? Pero algo que sí tengo que destacar es que la película no se grabó en las Islas Galápagos. Hubo un pequeño grupo, tengo entendido, que viajó a las Islas Galápagos para hacer tomas sobre la flora y fauna endémica de las islas. Pero pues la película fue grabada en otro país. Lo cual pues es lógico porque medio costoso grabar en Galápagos, más que nada porque nada se puede tocar en Galápagos porque todo es reserva natural. El final a mí me gustó, es un muy buen final. Siento que la historia no podía terminar de otra manera, además de que según es una historia real, una historia basada, entiendo yo, en dos relatos de dos personajes de las películas y poco más que decir de la película. Véanla, en serio, véanla, es un drama, vale totalmente la pena, te enganchas desde el principio porque a la vez es una historia de supervivencia y tienes a Ana de Armas y a Sydney Sweeney, ¿qué más quieres? Y a Vanessa Kirby, ¿qué más quieres? Y ahora sí que sí, terminando por todo lo alto, La Sociedad de los Poetas Muertos. Y tengo que decir aquí, muy, pero muy buena película. Es una excelente película. Véansela, por favor. La película va de vivir tu sueño. ¿Para qué vivir si no vas a perseguir tu sueño? Básicamente, el hecho de qué quieres hacer, lo que a ti te gusta o lo que los otros deciden que tú hagas. ¿Quieres en la vida ser lo que te haga feliz o lo que tus padres te dicen que tienes que hacer para ser una persona económicamente eh, responsable en el futuro? Eso básicamente. La frase mítica de esta película, aunque tiene varias, pues Carpe Diem, que si no me equivoco es aprovecha el día, el cual es vive el momento, vive tu vida. Y sinceramente es un bello mensaje, más que nada en esta época en la cual muchas personas, y yo me incluyo, nos fijamos mucho en el futuro y en intentar pues tener una estabilidad económica, ser una persona súper responsable y a veces olvidamos un poco vivir el presente y dejamos un poco nuestras pasiones de lado por seguir lo que en teoría es bueno para la vida o lo que la sociedad te implica o te guía a, a que tomes ese camino porque es el correcto, es el que tus padres quisieron o es el que te da más dinero en la vida y cosas así, sin importar si realmente te gusta hacer eso. Y es algo que te lo presenta la película de una manera directa. Y es algo muy bonito, es una bella historia y como digo, una historia necesaria. Sobre todo en estos tiempos. Y bueno, en 1989 no existía, pero supongo que también era relevante. Si hay algo que tengo que destacar es que los personajes se hacen amigos súper rápido. No sé cómo es en Estados Unidos, pero pues acá en Latinoamérica las amistades entiendo yo que no van, no se las hacen el primer día, en general, ¿no? Habrá sus excepciones. Algo que hay que destacar y me doy cuenta de que las películas son muy buenas dependiendo de la calidad de personajes que tienen. Y aquí, aunque no me acuerde los nombres de los personajes, todos y cada uno de los personajes principales tienen un rol importante y se los puede distinguir fácilmente. Y eso es algo importante porque le aporta dinamismo y le aporta profundidad a cada uno de los personajes y hace que te interese y te importe lo que a ellos les sucede, lo que piensan, sus sueños y lo que quieren vivir, los obstáculos que tienen que pasar y también los logros que van cumpliendo en su día a día o en lo que muestra la película. Tiene muy buenos momentos, las clases, las escapadas, em, la fiesta, la obra de teatro.
el final. No, todo muy bueno esta película. Tiene un excelente final, tanto bonito como triste, desgarrador, esperanzador, gratificante. Es muy bonito. Hay un sentimiento en general que yo siento con las películas que me gustan mucho, y es que me emociono, pero no puedo explicar el sentimiento en específico por el cual me emociono. Sé que es raro de explicar, pero en la escena final de esta película, mi corazón notoriamente empezaba a latir más fuerte y una sonrisa se esbozaba en mi rostro. No podía explicar el sentimiento en específico, si era de alegría, tristeza, orgullo, no lo podría definir, pero eso es algo bonito de esta película, porque siento que va más allá del razonamiento y conecta con algo más profundo en mí que incluso mi consciente no puede explicar y recae en mi subconsciente para poder sentirlo. Y esto me ha pasado con otras películas. Un ejemplo, pues, Bederman, aunque en ese sí tengo un poco más eh, claros el sentimiento por el cual sonreía mientras veía la película. Pero bueno, estoy divagando. En general, muy buena película, Dead Poets Society. Véanselo. Y como frase final, oh capitán, mi capitán. Ahora, si las cuentas no me fallan, son 13 películas, creo que es el mes que más películas he visto. Y a ver, haciendo un conteo rápido de las tres mejores películas vistas en este mes, pues tengo que decir que Once Upon a Time in Hollywood podría estar junto con, bueno, más que nada por Brad Pitt. Em, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Lone Wolf, quizás, pero yo me quedo con Black Phone. Y, uy, es que Den también es buena, ¿eh? A ver, este es mi top uno definitivo. La 85, que de hecho ya alcancé el número de películas vistas el año pasado, que fueron 85. Entonces yo me quedo con La Sociedad de los Poetas Muertos como top uno. Podría ser top 2 Once Upon a Time in Hollywood. Y está complicado entre Black Phone porque el final me gustó bastante. Y Eden, más que nada porque en general la película está chévere. Venga, me quedo con Eden, top 3 y mención honorífica para Black Phone. Y pues nada, mi gente, en la grabación que tengo llevo hora y 2 minutos, pero bueno, hay mucho que voy a tener que cortar. Y lo dicho, muchas gracias han llegado hasta este momento del videíto. Un like, una suscripción se agradece. Y hasta la próxima. Chao, chao.